Vamos a estudiar ahora el campo eléctrico producido por distribuciones continuas de carga. Habíamos visto ya que una carga puntual genera en un punto P cualquiera del espacio un campo eléctrico representado por este vector, cuya expresión es la siguiente. Donde Q es la carga que genera el campo, R es la distancia de la carga al punto donde se calcula el campo y R sombrero es un vector unitario cuya dirección y sentido va desde la carga que genera el campo hasta el punto donde se calcula el campo. A partir de ahora vemos el campo generado por distribuciones continuas, esto es, supongamos un cuerpo cualquiera, cargado, y vamos a ver cómo determinamos el campo eléctrico que ese cuerpo produce en un punto cualquiera. Para eso vamos a tomar un pequeño elemento de volumen del cuerpo cargado. Ese pequeño volumen, diferencial de volumen, va a encerrar una carga diferencial de Q. Esa carga va a generar un campo eléctrico en el punto en forma semejante a la que lo hace una carga puntual, puesto que esta carga es muy pequeña. Entonces, el campo viene representado por este vector. Es un diferencial de campo, puesto que la carga es muy pequeña, y la expresión de ese campo es, de acuerdo a lo visto anteriormente, K por la carga en cuestión, que aquí es diferencial de Q sobre R cuadrado, R vector unitario. De vuelta, R es la distancia de la carga diferencial de Q al punto y R sombrero es el vector unitario que va de la carga al punto. Ahora, para calcular el campo eléctrico debido a todo el cuerpo, habrá que dividir este cuerpo en infinitos elementos de volumen, cada uno encerrando diferentes cantidades de carga en general. Este segundo elemento que estamos tomando va a generar un campo eléctrico en otra dirección, como vemos. Generalmente puede tener diferente magnitud también, de forma tal que, aplicando el principio de superposición, el campo resultante va a ser la suma de los infinitos elementos de carga, y esa suma no es otra cosa que una integral de la expresión anterior. Es decir, si reemplazamos la particularidad de esta integral es que es una integral vectorial. Es una integral vectorial. Generalmente no estamos acostumbrados a resolver este tipo de integrales. Lo que se hace es lo siguiente. Al campo eléctrico diferencial D producido por un elemento de carga cualquiera, lo vamos a descomponer en las componentes de acuerdo a los ejes X, Y, Z. Entonces, descomponiendo este campo, tendremos
las componentes X, Y y Z. Si integramos esta componente, obtendremos la contribución al campo eléctrico en la dirección del eje X de esta forma. Lo mismo con las demás componentes. Una vez obtenidas las contribuciones en cada uno de los ejes al campo eléctrico resultante, podemos expresar el campo total en forma vectorial, por ejemplo, utilizando vectores unitarios. De esa forma suele procederse en estos tipos de problemas. A la hora de resolver las integrales, hace falta saber cómo está distribuida la carga en el cuerpo. Para ello recurrimos al concepto de densidad de carga. Y en particular a tres tipos de densidad de carga. Dependiendo si la carga está distribuida en una longitud, en una superficie o en un volumen. En ese caso hablaremos de la densidad de carga lineal, superficial y volumétrica. La primera se define como carga por unidad de longitud, la segunda carga por unidad de superficie o área y la tercera carga por unidad de volumen. En general, en nuestro integrando nos aparece un diferencial de Q que se suele despejar de alguna de estas expresiones. Por ejemplo, si la carga está distribuida en una superficie, nuestro diferencial de Q será sigma por diferencial de A. La densidad de carga superficial en este caso podrá ser constante o podrá ser una función. Cualquiera de las dos será reemplazada en la integral y a partir de ahí podremos continuar con la resolución de las integrales. Por último, es muy útil estudiar si el problema presenta algún grado de simetría. Estos análisis, que suelen ser más o menos sencillos, nos permiten, si el problema presenta alguna simetría, decidir de antemano que alguna de estas componentes pueden ser nulas y por consiguiente nos ahorramos de calcularlas.